Bueno, muy buenos días, bienvenidos un día más a el Bitcoin. Hoy es lunes 10 de marzo. Vamos a dar inicio al análisis del día de hoy y para empezar a hacer nuestra proyección de qué esperamos para esta semana. Antes que nada, quería mencionar más o menos una actualización de lo que sucedió en la última reunión de las criptomonedas con Donald Trump, que lo habíamos visto en el último video. Casi que lo único en que pudieron quedar fue que iban a dar uso de momento a esos Bitcoin que estaban, digamos, incautados por la ley, sea por procesos judiciales o por lo que fuese, iban a tomar esos Bitcoin que eran los que iban a usar. O sea, todavía no van a empezar a acumular la reserva de estas criptomonedas y de momento se tiene que ser solo Bitcoin. Ahora, eso fue lo que pasó. Tampoco se espera que fuera a suceder algo fuera de lo normal, pues habíamos mencionado los porqués. Igualmente, para esta semana vamos a ver que el, el dato relevante que tenemos para esta semana es el miércoles 12, que trata sobre las tasas de interés del mes de febrero. Entonces, partiendo de esa base, vamos a hacer el análisis del día de hoy. Ahora, quiero que empecemos aquí viendo el sentimiento del mercado que ha bajado 7 punticos en las últimas horas. Mírenlo donde va, o sea, subió y volvió otra vez a sus 20. Seguimos aquí en un extremo miedo, que es esta zona que decimos que es a partir de estas zonas es en las que se empieza la acumulación. Claro, cuando el Bitcoin estaba por aquí, miren, los 109.000, esto estaba aquí en extrema codicia. ¿Cómo vas a empezar a acumular Bitcoin en extrema codicia? La gente diciendo, no, que es que voy a comprar ya, que se me va a ir, que es que el boom del Bitcoin, que no sé qué. Y miren lo que sucedió. Claro, ¿cómo vas a comprar cuando todo está en sus máximos históricos y en zonas de tomas de beneficios? Entonces, para tenerlo en cuenta ahora, viendo lo que sucedió, tuvimos una gran vela. Al final de cuentas, el fin de semana, vamos a activar los niveles que tenemos calculados para trabajarlos. Ahora, como lo teníamos previsto, tuvimos por fin ese cierre de vela semanal, que es lo que lo buscamos en este nivel de los 83.366. Miren la vela aquí, miren lo que terminó justo con fuerza, incluso sobre el nivel, casi llegó a la zona estipulada del 50% de corrección de esta fase 1 que veníamos antes. Si esta línea verde grande es la fase 1, miren que esta es la línea del 50%, es exactamente la mitad de la fase. Tenemos también el 3820 y el 6180. Y miren que exactamente, aunque quedó en el nivel de largo plazo, está muy cerca de ese nivel que llamamos zonas de compras razonables, que también podría entrar entre esos, simplemente que en el momento no estamos viendo eventos y oportunidades de compra. Ahora, aunque teníamos previsto que nuestra vela pudiera al final de cuentas terminar por sobre este nivel, quisiera mencionar qué importantes, qué tan importantes son estos niveles. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, por ejemplo, el pasado. En el pasado, ¿cuál? Miren, en el pasado, de cuando veníamos subiendo desde aquel entonces, desde ese nivel de los 69.000, que había sido un máximo que había creado en el pasado, miren, 8 de noviembre del 2021, ¿cierto? Ahora, a partir de este nivel, miren cómo lo rompió al alza, se fue y no solo subió, sino que miren con la fuerza que superó ese nivel de largo plazo que teníamos, miren con la fuerza que se fue. Incluso nosotros decimos que en estos niveles de largo plazo, que solemos ver tomas de beneficios, como en este caso, en esta vela de aquí, que mírenla,
Miren aquí que exactamente terminó sobre el nivel y hubo una venta de nuestro activo. ¿Una venta de cuál? De gente que venía comprando por acá, gente que venía desde mucho más abajo, pero porque era un objetivo que teníamos desde hace años, que está ahí. Ahora, ¿qué sucede? Miren, cuando termina en esta zona, miren acá cuando vuelve a terminar en esta zona, miren que siempre a partir de este nivel se generó una toma de beneficios. Normalmente se da en uno de estos niveles de largo plazo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué aquí no hubo una toma de beneficios? Tenemos en cuenta que en aquel entonces, cuando el Bitcoin estaba subiendo, tuvimos la noticia, tuvimos el fundamental de que Donald Trump había ganado las elecciones. ¿Qué pasó con el mercado? Se llenó de alegría. Lo llevaron hasta el siguiente nivel de largo plazo y a partir de ahí sí hubo una toma de beneficios. Claro, como ya iba en cierta distancia, porque si tú estás aquí vendiendo en 104 que está, mírenlo, está, llegó casi 105, a partir de aquí si tú empiezas a vender, el precio baja, baja, pero ¿qué sucede por aquí? Mírenlo aquí, ya por los 92, o sea, ya son más de $10,000 de diferencia, que a final de cuentas, en términos, si tú estás vendiendo, cada vez estás obteniendo menos beneficio, el precio está bajando, claro. Entonces, ¿qué haces? Esperan, vuelven y entran estos momentos de compra y cuando vuelven a ver otra vez el Bitcoin en un buen precio, empiezan otra vez esas tomas de beneficio, deshaciéndose otra vez de ese poquito que les iba quedando cada vez que tomaban sus beneficios hasta que ya se cansaron de aguantar aquí. Bueno, sí, no hubo lo que se esperó, que esto no siguió subiendo. Entonces, para abajo. Así lo podríamos ver hasta el momento. Ahora, ¿qué sucedió? Ahora llegamos otra vez a una de esas zonas de no toma de beneficios, sino uno de esos niveles calculados de largo plazo en los que suelen haber reacciones. ¿Qué pasa en este caso? Hay dos formas de verlo. ¿Cómo lo pasa? Tenemos los dos ejemplos aquí con estas dos velas que tenemos. ¿Qué sucede con estas dos velas? ¿Cuál es la diferencia? De que uno solo tocó y la otra sí vino exactamente a cerrar sobre ese nivel. Ahora, fijémonos que cuando pasan este tipo de cosas, hay dos formas de que tú quizás puedas comprar o tomar beneficios. Que es que si tú vas a poner una orden o un take profit o una orden de compra, tú puedes ponerla a base de que sea al momento de llegar a este precio, a que cuando llegue a los 83,366 venda todo lo que tengo o compre ahí una cantidad determinada de Bitcoin. Claro, tú puedes hacer eso, como también puedes poner una orden para que no sea al momento de llegar a ese precio, sino para que éste ejecute la orden al momento de la vela terminar el ciclo, tener un cierre de vela por encima o exactamente o por encima de ese nivel. O sea, que se esperen exactamente hasta cerrar el ciclo. Por eso decimos que es muy importante esperar a que termine nuestra vela. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta que entonces llegan uno de esos niveles, se ejecutan esas órdenes de compra que están esperando un cierre por sobre esa zona, ese nivel que calculamos. ¿Qué sucede? Es muy probable una subida, que suceda ese tipo de cosas. O en estos casos, como lo sucede acá, tomas de beneficios. Ok. Ahora, viendo eso por el lado semanal, nos sorprendería que esta semana sea una semana alcista dado esta situación, ¿cierto? Ahora, viendo que este es el panorama semanal, igualmente el hecho de que suba esta semana, el hecho de que suba esta semana no quiere decir que ya va a seguir subiendo, no, simplemente se da por estas situaciones. Igual todavía seguimos con la proyección de que podamos tener un cierre de vela. En este caso estamos en el gráfico semanal, pero que al menos podamos tener un cierre de vela diario
que tampoco lo hemos tenido sobre este nivel de compras razonables del 50%, incluso venir a buscar niveles inferiores como lo pueden ser este 61.80, que recuerden que estos son de la fase semanal. Ahora vamos a bajar al gráfico diario. ¿Qué podemos observar aquí en el gráfico diario? Además de que claramente seguimos yendo hasta ese estado de contracción, que era lo que buscábamos. Además de eso, miren, siempre se dio a partir de este 38.20 que estuvo refugiado el fin de semana. Ahorita en 4 horas lo vamos a ver mucho más claramente, pero estuvo refugiado aquí en este 38.20 el fin de. ¿Hasta qué? Hasta que entró por fin la distribución necesaria que lo llevó a terminar por debajo del nivel de largo plazo y cerca, muy cerca de ese 50%, que igualmente aquí en el gráfico diario estamos buscando, aquí es que estamos buscando, este sí revela exactamente sobre nuestro nivel del 50%, que igualmente nos deja muy cerca ya, nos deja tiro de piedra para venir a buscar el 61.80, que no es descabellado. Igualmente entra en nuestra zona de compras razonables, que también, igualmente, como sucede aquí, no porque venga el precio y toque uno de esos niveles yo voy a comprar. Sí, bueno, aquí subió, era más o menos lo que estábamos planeando en aquel entonces, la proyección que teníamos, pero el hecho de que haya venido a tocar en este nivel no significa que ya íbamos a comprar y que ya nos íbamos a quedar esperando para subir a niveles superiores como los son 105 y más. No. ¿Por qué? Porque miren cómo está igualmente en el gráfico semanal, aquí en el gráfico diario, aún seguimos con esta estructura de máximos y mínimos decrecientes. ¿Qué sucede? Teníamos que a partir de esta vela, de esta subida, aunque no rompió nuestra directriz, teníamos que a partir de ellas 5 velas la íbamos a convertir en una vela importante que iba a definir nuestra situación. Ahora, a partir de eso son 1, 2, 3, 4, 5 y no se dio, y a partir de aquí se dio la vuelta, pero entonces como no lo superó, como no nos cambió nuestra tendencia, vamos a modificar ahora sí que incluso esta fase viene hasta aquí. Si lo vamos a contar como la fase, esta es nuestra fase, pero lo que sí podemos hacer entonces para manejar la directriz, vamos a poner una nueva. Esta va a ser nuestra directriz, pero vamos a ponerla punteada. Ok. Y ya sabemos que esta línea punteada diagonal va a seguir siendo nuestra directriz para aquí dejar nuestra fase marcada y no confundirnos. Ok. Ahora, igualmente, como sabemos y siempre lo he dicho, nuestra media móvil de 20 suele ser nuestra primordial, la que suele llevarse todo nuestro movimiento, en la que suele ser la predeterminada, donde más tiempo suele pasar mi acción, etcétera. Entre eso, siempre tenemos que una extrema distancia entre media móvil nos da una mayor probabilidad de tener un pullback, un retroceso de nuevo a ella. Claro, y miren que aún así, aunque el precio esta semana sí se le dé por subir, el hecho de que suba no significa, si sube aquí hasta mi media móvil de 20, miren lo que aún seguiría manejando esa estructura de máximos decrecientes. Entonces el hecho de que haya un tipo de pullback a la media móvil no nos preocupa. Por eso decimos que no compramos exactamente con solo venir y que tocó el precio aquí, el nivel y ya voy a comprar. No, nosotros cuando compramos, cuando nosotros tenemos evidencias de qué, de que el precio ya se está dando la vuelta, de que ya nos está confirmando una ruptura aquí y entonces ya vamos a empezar a buscar niveles más altos.
que por cierto, este no lo movemos desde el último día, vamos a ponerlo en la apertura de hoy, que abrió en los 80.728. Ok. Ahora, teniendo eso igualmente en el gráfico semanal y en este diario, miren que seguimos con la misma proyección, o sea, sigue siendo exactamente lo mismo, venir a buscar ese cierre de vela sobre esos niveles del 50% en este caso y dado el caso de que haya mucha más distribución, venir a buscar estos, pero igualmente vamos a vigilar qué pueda suceder y cuando se nos empieza a dar la vuelta para empezar a comprar, quizás buscar esos eventos comprables en una buena zona como lo podría ser este lugar. Ahora, vamos a darlo en 4 horas. Miren lo que les decía. Se quedó aquí refugiado exactamente hasta que por fin sucedió. En este momento la media móvil de 200 está muy lejos. No es casi relevante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar la de 200 y voy a activar la de 8. Como lo solemos hacer. Ahora ya teniendo esto, vemos que claramente a partir de esta medida de 8, miren que en este momento la de 20 no está siendo relevante tampoco, no es de ninguna importancia. El movimiento, nuestra tendencia la está llevando la media móvil de 8. Esa es nuestra media móvil dominante, sobre ella vamos a trabajar, pero igualmente en el momento que esta tendencia deje de concluya, como en este caso puede ser a partir de aquí, que ya aquí se esté dando la vuelta, siempre cuando concluye este tipo de situaciones, cuando concluye nuestra tendencia, la misma, pullback a nuestra media móvil de 20. Entonces eso es lo que vamos a vigilar. En este caso, la media móvil de 20 está en los 85.400, 350, en fin, por ahí cerquita, 83.300, que es un buen precio al alza, que no necesariamente nos está mostrando nuevos máximos, pero sí sería como algo lógico y posible, que no se va muy lejos de la realidad ni de ponernos a inventar, o sea, cosas que pueden suceder, que están en nuestros parámetros posibles, que ya tendrías que vigilar. Si te parece una buena idea, quizás ir en contra de la tendencia para buscar un long ahí, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener en cuenta, sabiendo que todo, incluso aquí en 4 horas, claro, estamos yendo a la baja. Esto vamos a ponerlo donde debe ir. Ok. Entonces, de momento vamos a dejar el análisis así por el día de hoy. Vamos a esperar a ver qué nos depara con la apertura de Wall Street. Y sin nada más que decir, que tengan un buen día. Hasta luego.